Si somos los arquitectos de nuestro propio destino, tal como lo dijo en 1915 Amado Nervo en su hermoso poema En paz, ¿de qué manera lo construimos? ¿Cuáles son los pasos que estamos dando día a día para obtener como resultado esta vida que tenemos? En 1637, René Descartes, en su obra Discurso del Método, escribe su famosa frase que seguramente la has escuchado: pienso y luego existo. De aquí podemos concluir que nuestra realidad está directamente ligada con los pensamientos que generamos en nuestra mente. Y lo que más llama la atención de esta frase es justamente el orden que da. En primer lugar pone el pensamiento dándole una primacía absoluta y en segundo lugar la realidad o la existencia de las cosas. Por eso en este video te invito a que nos sumerjamos juntos a descubrir cómo nuestros pensamientos que están siendo generados a diarios van creando nada más ni nada menos que nuestra gran obra maestra, que es nuestra vida. Y quédate por supuesto hasta el final, porque te voy a dejar ejercicios prácticos para que puedas llevarlo a cabo y puedas comenzar a reconocer cuáles son esos pensamientos que están creando tu propia vida. Mi nombre es Nori y estoy aquí para compartir contigo dinámicas, ejercicios que puedan ayudarte a diseñar la vida que deseas. Y como en todos los videos, siempre comenzamos con una pregunta de autorreflexión. ¿Para qué son las preguntas de autorreflexión? Para extraer de ti información que no conoces. Y la pregunta de hoy es: ¿cuáles son tus pensamientos habituales? En general hay una tendencia a pensar que lo único que existe es lo que pueden percibir nuestros sentidos, de la vista, del oído, del olfato, del gusto, del tacto. Y para que los sentidos puedan percibir algo, ese algo tiene que tener materia. Y si tiene materia, obviamente tiene forma y ocupa un lugar en el espacio. Pero por el hecho de tener forma, tiene límites. Este ebook, el cual puede ser percibido por nuestros sentidos. ¿Por qué? Porque tiene forma, tiene materia y ocupa un lugar en el espacio. Pero como les dije anteriormente, por el solo hecho de tener forma, tiene límites. Es decir, los bordes del ebook están marcando el límite. Lo que sale de ese borde ya deja de ser un ebook. Y esto sucede con todas las cosas que pueden ser registrados por nuestros sentidos. Y ahora bien, ¿qué podemos decir de los pensamientos? Que los pensamientos no tienen materia, no tienen forma, ni ocupan un lugar en el espacio. Y es la razón por la cual nuestros sentidos no lo pueden percibir. Pero ¿podemos decir que los pensamientos no existen? ¿Podemos pensar que los pensamientos, por no tener materia, forma y ocupar un lugar en el espacio, son menos importantes que aquellas cosas que sí tienen estas características? ¿Cómo sé que los pensamientos existen? ¿Quién les está dando visibilidad? Podemos reconocer la existencia de los pensamientos a través de la conciencia, esto de darnos cuenta de que están. Lo más habitual, lo más común, es que vivimos sumergidos en un mundo de formas y vamos ignorando todo aquello que existe, pero que nuestros sentidos no lo pueden registrar. Pero fíjense en lo importante que son estos pensamientos, que pueden tener el poder de modificar nuestras propias emociones y también nos produce alteraciones a nivel corporal. Un pensamiento tiene el poder de hacerte sentir alegre o triste, irritado o tranquilo. Solo imaginarte una fuerte pelea con otra persona te puede producir alteraciones del ritmo cardíaco, dilatación de las pupilas, sudoración, temblor. Como vemos, un pensamiento puede producir grandes alteraciones a nivel corporal. Entonces la pregunta es: ¿podemos ignorar o menospreciar los pensamientos solo porque nuestros sentidos no los pueden registrar? Si un pensamiento tiene el poder para modificar o alterar el equilibrio natural de la biología del ser humano, no es para nada un tema menor. Se estima que una persona promedio genera entre 60.000 y 80.000 pensamientos diarios. Sí, escuchaste bien, ¿no? 60.000 y 80.000 pensamientos diarios. Pensamientos que pueden ser positivos, neutros o negativos. Pero también se estima que de estos 60.000 o 80.000 pensamientos que están generados a diario, hay un alto porcentaje de pensamientos negativos. Pero como hay una tendencia generalizada a vivir en piloto automático, de esos 60.000 u 80.000 pensamientos diarios, la persona promedio puede llegar a registrar, es decir, a tomar conocimiento de cuáles son esos pensamientos,
solamente de 2.000 a 3.000 pensamientos diarios. Y esto solo representa el 3,5% de los pensamientos totales generados por día. Y si además tenemos en cuenta que de estos pensamientos hay una importante cantidad de pensamientos negativos, ellos son la causa de las modificaciones de nuestros estados emocionales y también de las alteraciones a nivel físico. Y esto lo puedes constatar con solo observar el entorno en el que te desenvuelves. Hay un alto nivel de irritación, hay baja tolerancia, hay abundante queja, hay muchos problemas de salud. Los consultorios médicos están atestados de personas de todas las edades y por esta razón es que las empresas multinacionales están incorporando con su personal el mindfulness, es dedicarle entre 5 y 10 minutos al inicio del trabajo a la meditación y a la atención plena, porque esto trae como consecuencia un mejor rendimiento laboral. Y lo que se busca a través de estas metodologías es justamente bajar ese bombardeo de pensamientos diarios, es decir, que no sea demasiado intenso y además que esos pensamientos sean positivos, sean de calidad. Me detengo un ratito y hago un pequeño resumen de esto que vamos viendo hasta el momento para que no te pierdas nada de información. Tenemos aproximadamente 80.000 pensamientos diarios que estamos generando en nuestra mente. De esos 80.000 pensamientos diarios solo podemos reconocer el 3,5%, que en este caso sería aproximadamente 3.000 pensamientos. O sea que hay 77.000 pensamientos que estamos generando todos los días y que no los podemos reconocer. Además de esos 80.000 pensamientos, hay un porcentaje importante de pensamientos negativos que están produciendo alteraciones en nuestras emociones, pero también alteraciones a nuestro nivel corporal. ¿Cuál es la vida que estamos creando? Ahora vamos a avanzar un poquito más. Por otro lado, dijimos que hay un mundo de formas que es registrado por nuestros sentidos, pero también hay otro mundo u otro nivel, que es el de la no forma, donde se encuentran incluidos los pensamientos. Y estos pensamientos, justamente porque no tienen forma, no tienen límites. Y esto significa que tú puedes pensar todo aquello que desees en forma totalmente ilimitada. Ahora bien, ¿qué relación hay entre este mundo de las formas, que es registrado por nuestros sentidos, y el mundo de la no forma, donde se encuentran incluidos los pensamientos que generamos? Y solo por la observación de la realidad, nosotros estaríamos en condiciones de asegurar que no puede existir nada que tenga forma si antes no hubo un pensamiento. Y esto quiere decir que es imposible que exista este control si antes alguien no lo diseñó primero en su mente, a través del pensamiento. Y esto sucede con todo lo que existe. Es una ley que no tiene excepciones, porque no hay nada que pueda existir, que pueda ser registrado por nuestros sentidos, si alguien primero no lo creó en su mente a través del pensamiento. Y si esta es una ley del universo para crear todo lo que existe, es justamente esta misma ley la que nosotros estamos utilizando para crear nuestra propia vida. Y fíjense en cómo esta ley está en concordancia directa con la frase de René Descartes, que dice pienso y luego existo en ese orden, como también lo que dijo Amado Nervo, somos los arquitectos de nuestro propio destino. Y la gran pregunta es, ¿estás creando la vida que deseas o estás creando la vida que no deseas? La respuesta está en ti. Como nadie puede pensar por el otro, tú te tienes que hacer cargo de cuáles son los pensamientos que se están generando en tu mente para crear la vida que tienes. Pero como dije anteriormente, hay 77.000 pensamientos diarios que no puedes reconocer. Por eso te voy a compartir una serie de ejercicios que te van a permitir comenzar a detectar cuáles son los pensamientos habituales que están creando tu vida. Los ejercicios que hoy te voy a compartir están enfocados a la práctica de la atención plena, que es lo que es conocido como mindfulness. Para la primera actividad que vas a hacer, te sugiero que busques un lugar que sea tranquilo, en el cual te puedas sentar cómodamente y que no tengas ningún tipo de interrupciones. La actividad consiste en que durante 5 o 10 minutos observes cuáles son los pensamientos que llegan a tu mente. Acá no tienes que juzgarlos, es decir, no tienes que clasificarlos como positivos o negativos, sino solamente ser un observador.
Este ejercicio, que parece bastante sencillo, es mucho más complejo de lo que supones. ¿Por qué? Porque la mente tiende a irse a acciones o a situaciones que han sucedido en el pasado, ya ocurridas, o bien irse al futuro, que serían a acciones que pueden o no suceder. Entonces hay que volver al momento presente para poder reconocer cuáles son los pensamientos que se generan en la mente. Con que logres hacer los 5 minutos está perfecto. Una de las cosas que puede ayudarte para mantenerte en el estado presente, para hacer la observación de los pensamientos que llegan a tu mente, es fijar la atención en la respiración, es decir, cómo entra el aire en tu cuerpo y cómo sale el aire de tu cuerpo. Continuamente trata de estar atento a la respiración que se está produciendo y observa cuáles son los pensamientos que están llegando a tu mente. Al principio seguramente te va a resultar un poco difícil, pero a medida que lo vayas practicando te va a resultar más cómodo. Esto se tiene que adquirir como un hábito diario y recuerda que como hábito bueno, los resultados que vas a obtener no son inmediatos, es decir, no hay una recompensa inmediata, pero te puedo asegurar que a mediano plazo tienes resultados excelentes. Como segunda actividad es escuchar los sonidos. Esta práctica la puedes hacer mientras realizas otras actividades, como puede ser cuando sales a caminar, cuando estás trabajando, cuando estás lavando los platos, cuando estás comiendo. Detén un momento la mente y presta atención a cuáles son los sonidos que puedes registrar de tu entorno inmediato. Esta actividad, que parece sumamente sencilla, al principio cuesta bastante porque uno se olvida de llevarla a la práctica, pero con el tiempo ya te vas a ir acostumbrando y lo vas a poder hacer con más frecuencia a lo largo del día. La tercera actividad se llama mindfulness en actividades cotidianas. Y esta lo vas a llevar a cabo mientras realizas también actividades cotidianas, rutinarias, como puede ser cuando te duchas, cuando lavas los platos, cuando estás cocinando. Prestas atención a esa actividad lo más plenamente posible. Si estás cocinando, prestar exclusiva atención a cada uno de los movimientos que vas realizando, cómo el sentido del tacto va tocando los distintos elementos. Esto va a hacer que te mantengas más tiempo en el momento presente. Esta es una actividad que lo que busca es mantenerte en el momento presente, siendo consciente de ese momento presente, porque realizamos muchas actividades que son en piloto automático y que no tenemos plena conciencia. Pero mientras tanto se están generando una cantidad abrumadora de pensamientos. Y si esos pensamientos son negativos, están trabajando en contra nuestro, están trabajando en construir una vida que no deseamos. Cuando ya adquieres un poco de práctica en este tipo de actividades y puedes adquirirlo como un hábito, vas a empezar a reconocer pensamientos negativos que llegan a tu mente y los cuales tienes que comenzar a reemplazarlo por pensamientos positivos. Es decir, no luchar contra el pensamiento negativo, sino que en lugar de tener un pensamiento negativo cuando lo reconozco, inmediatamente lo reemplazo por un pensamiento positivo. No es sencillo de hacer, tienes que poner mucha voluntad, tienes que esforzarte para recordar hacer estas actividades a diario, principalmente aquellas que la haces en forma simultánea mientras haces actividades rutinarias. Y te puedo asegurar que estos ejercicios son una excelente forma de comenzar a reconocer cuáles son esos pensamientos que están en tu mente día a día. Y para ir finalizando el video, vamos a retomar la pregunta disparadora del video de hoy. ¿Cuáles son tus pensamientos habituales? Para responder esta pregunta vas a necesitar por lo menos un entrenamiento de aproximadamente 30 días realizando las actividades que te he propuesto, es decir, esta práctica de la atención plena que te pueda llevar a reconocer cuáles son los pensamientos habituales que tienes. Seguramente que no los vas a reconocer todos, pero vas a comenzar a reconocer algunos de ellos que están presentes. Y ahí tú podrás determinar si hay una predominancia de pensamientos positivos o si hay una predominancia de pensamientos negativos. Y esto te va a dar una información sumamente valiosa de qué manera estás construyendo tu vida. Y recuerda que cosechas lo que siembras. Si siembras un peral, vas a cosechar peras. Si siembras en tu mente pensamientos negativos, pensamientos derrotistas, seguramente no vas a poder lograr tener la vida que deseas.
Y ahora sí, estamos finalizando el video. Te pido que dejes en comentarios cómo te ha ido con estos ejercicios. ¿Has podido reconocer pensamientos que no sabías que los tenías? ¿Has podido comprender la importancia que tienen los pensamientos en la creación de tu vida? ¿Entiendes por qué somos los arquitectos de nuestro propio destino? Y nos vemos en el próximo video con más ejercicios y más dinámicas que puedan ayudarte a diseñar la vida que deseas. Chao, chao.